Ahí va. Buenas tardes. Bueno, yo soy Ezequiel. Ya Ariel lo conocen porque dio la clase la vez pasada y nosotros con Ari, lo repito, seguramente el público se renueva, como dice la Chiqui. Entonces, vamos a hablar de coparticipación. Creo que ya lo dijimos 400 veces, una más. Ya igual Ari estuvo hablando, va a seguir hoy hablando, este, pero quería saludar por lo menos. Listo, eso es todo. No, seguramente Ezequiel haga unos comentarios cuando mencionemos algunos temas que le gustan mucho. Eh, para organizar la clase, yo organicé tres ejes, que son los que me gustaría que desarrollemos esquemáticamente para que les sirva a ustedes para la organización, para la bibliografía y para el entendimiento general de la propuesta que queremos hacerles. El primer eje sería, si quieren ponerlo en los apuntes para que les quede, pero igual va a quedar grabado, así que no hay problema. El primer eje sería la génesis del Estado. El segundo eje serían las aclaraciones de los debates historiográficos. Algo ya hablamos en la clase pasada. El tercer eje sería 1810-1819 y el cuarto eje, autonomías provinciales. Ah, Antes de me lo arrancar, repetís, me lo repetís. sí, se lo repito al profe. Mm. Génesis del Estado, Esperá, estoy seguro que más de una o uno quería preguntarlo de vuelta. Pregúntenlo. Dale. Génesis del Estado, Sí. eje uno. Eje 2. Algunas aclaraciones respecto de los textos que tienen para leer, de los debates historiográficos que hay detrás de los autores que hay que leer. Galasso, Abelardo Ramos y Hernán Brienza. El tercer eje, 1810-1819. Y el cuarto eje, autonomías provinciales. Y estaríamos ya llegando a 1853, esquemáticamente, donde en 1853 por lo menos podemos decir, acá hay una constitución nacional y vamos a leer algunos artículos. Y vamos a decir, ¿qué dice la constitución nacional en 1853? Esa es la organización de la exposición de hoy. Pero pregunta. Hago preguntas tipo alumno, ¿eh? ¿Por qué haces 1810, 1819 y después saltaste a 1853? Y por Génesis del Estado es Génesis del Estado argentino, ¿no? ¿Sí? No, Estado argentino. estoy preguntando como alumno. Que pueden preguntar. Estado argentino, génesis del Estado argentino. Lo que pasa es que vos faltaste la primera clase y esto ya lo estuvimos viendo en la primera clase. Está bien, perdón. Eh, Tenía que haberle preguntado a un y no es que compañero. del 19 me voy a 1853, es 1810, 1819, que ya vamos a ver porque hay un corte. Es un corte arbitrario por parte mía, claramente. Pero en 1819 ustedes algo están pensando en por qué yo estoy haciendo el corte en 1819. Y después, a partir de 1819, algo que pasó ese año, bueno, las autonomías provinciales que irían hasta 1852. Y algo pasa en 1852 y algo pasa en 1853. Es un corte arbitrario, pero lo quiero ordenar esquemáticamente de largo plazo. Mm. Antes de empezar con el desarrollo, ¿cuál es mi idea? Un esquema muy general y muy esquemático para que después ustedes le puedan dar el contenido y las particularidades al esquema general. Porque es imposible en una clase virtual, en menos de una hora y media, dar los detalles de todos los acontecimientos que pasan en el periodo que queremos abordar. Es imposible. Con lo cual, mi idea es un abordaje muy general, muy esquemático. Y luego, con los textos que ustedes tienen que leer, bueno, van a las particularidades y los ejes que le quieren dar los autores. Esa es la idea. Después, si hay una pregunta y hay que meterse en el fondo, vamos al detalle. Pero quiero que se entienda la idea general. Antes de entrar, ¿estuvieron con los textos que les subí al WordPress?
estuvieron leyendo uno de los, tienen para las clases, la clase que pasó y esta clase, son 3 textos que se suman a todos los textos de referencia que tienen. ¿Cómo vienen con esa lectura? O si tuvieron tiempo de ver o ganas de ver el canal que yo les dije que está bueno como para tener un esquema también histórico sobre el canal de historia de Felipe Piña. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿La lectura? Yo Más o bajé todos menos. los archivos del link que pasaste. Está muy bueno. Perdón, Mónica, que justo hablé cuando hablaste. Y Dale, te escucho. algo de Cárcamo, que no es, a pesar de que Ah, te estudié pusiste a bastante leer derecho Cárcamo. constitucional, no es un autor muy visto para mí, pero muy hacia el pasar, la verdad te digo. Bueno, bueno. Estuve ¿Alguien más? con un trabajo práctico Cárcamo es uno de los bastante textos de referencia que tienen un eh, capítulo muy específico complejo de sobre otra materia, finanzas. así que Cárcamo es un ahora texto no le pude de, dedicar de tiempo a él. macroeconomía y tienen un capítulo muy específico de finanzas, que me interesa que lean ese capítulo nada más. Pero después, en líneas generales, sobre el abordaje histórico, ¿cómo venimos? Bueno, igual me pueden decir, no, profe, no leímos nada, no importa, no pasa nada, ¿eh? Pero Yo recuerden arranqué que... a leerlos, perdón. No, yo Dale, dale, arranqué a dale. leer los que estaban asignados para hoy. Leíste los que estaban asignados para hoy. El de Brienza. Recuerden que nos hacen feliz si hay un intercambio de ida y vuelta, porque si no recuerdan que sentimos que le hablamos a una pantalla. Por lo menos igual hay gente con cámaras, pero es re feo estar hablando solo frente a una pantalla. Si alguna vez dan una clase, van a recordar esto. Eh, Voy a arrancar por algo que dije en la primera clase, pero me gustaría que quede re claro esto. ¿Sí? No porque es una verdad revelada, sino que es nuestra propuesta. ¿Qué hicimos la clase pasada? Empezamos por el final, sobre, che, ¿qué es la coparticipación? ¿Y qué dice la Constitución? Y surgieron un montón de preguntas sobre cuestiones muy específicas, actuales. Y yo les dije, este era el riesgo de hablar ahora de coparticipación, pero dijimos bastante de qué es la coparticipación, cómo está organizada, cómo se distribuye. Y muy importante, yo lo vinculé, si vamos a estar hablando sobre la distribución de recursos entre diferentes niveles de gobierno, yo les dije, hagan una flechita en sus apuntes, hay un vínculo, si hablamos de coparticipación, hablamos de federalismo. ¿Sí? Ya les voy a subir un texto clásico sobre federalismo, que seguramente en la carrera ya vieron, y también dos autores, dos politólogos que piensan el federalismo desde la ciencia política. Eso posiblemente en la clase que viene. Pero hablar de coparticipación es hablar del federalismo. La coparticipación sería el aspecto fiscal. ¿Sí? Y nos preguntábamos acerca, y bueno, ¿por qué es importante la plata para organizar la forma de Estado federal? Definición clásica de federalismo. Es una forma de Estado, la forma de organizar el poder en función del territorio. Lo dije así esquemáticamente, definición clásica. Es una forma de Estado. Y cuando hablamos de forma de Estado, como la conceptualización del federalismo, ¿qué dijimos? Che, entonces, de hablar de coparticipación, hablamos de federalismo, ¿y de qué estamos hablando? De Estado. ¿Por dónde arrancamos esta cursada? Por la génesis del Estado Nacional. Y por eso nos vamos a 1810 para arrancar esta cursada. Eso no es la verdad revelada, es nuestra propuesta. Queremos hablar de coparticipación, tenemos que empezar por acá. Hablemos de cómo se va constituyendo el Estado Nacional. Y el punto de partida, bueno, 1810, para arbitrariamente poner una fecha. Comentario aparte, como bibliografía complementaria, yo les había mencionado diferentes autores acerca de la definición de Estado. Les subí un PDF de una carilla con 5 o 6 autores que dan una definición de Estado, muy general como para que tengan una referencia. ¿De acuerdo?
Pero entre esa cantidad de autores acerca de qué se entiende por Estado, yo les dije, nosotros nos vamos a quedar con uno, ¿sí? Porque nos gusta y porque sería nuestro marco teórico para arrancar estas primeras clases, que es Oslak, la definición de Oslak. Cuando hablamos de Estado, estamos hablando de todos los aspectos que van constituyendo la vida social organizada. ¿De acuerdo? ¿Y qué son todos esos aspectos? Los aspectos institucionales, los aspectos económicos, cómo se va organizando el conjunto de una sociedad para vivir en sociedad. ¿Sí? Y cuando decimos de forma abstracta, y bueno, ¿y cómo es eso? El conjunto de una sociedad va deliberando y se va poniendo de acuerdo en cómo se organiza la sociedad misma. Bueno, recurrimos a la historia y tratamos de rastrear los protagonistas de cada momento para ver cómo se va constituyendo esos aspectos que le van dando vida al Estado. ¿Me siguen? Esto me parece que es central y es nuestro punto de partida. Y por eso el primer eje es la génesis del Estado Nacional. ¿Y por qué esto? ¿Por qué le quiero dar mucho énfasis? A grandes rasgos lo voy a decir. Para poner una fecha, génesis del Estado Nacional, 1810. Constitución Nacional, 1853. Lo digo ahora, pero en algún momento lo vamos a desarrollar. Consolidación del Estado Nacional, 1880. Pasaron 70 años desde 1810, ¿correcto? Pasó mucho tiempo para que se consolide el Estado Nacional. Entonces, cierta tesis historiográfica, hay muchas tesis, muchas formas de reinterpretar la historia, pero hay la tesis clásica, ¿cuál sería? Bueno, la inestabilidad política, todo lo que pasa de 1810 a 1853 y al 80, va generando los obstáculos para el crecimiento económico. Recién cuando tenemos Constitución, 1853, cuando tenemos el Código Civil de Vélez Sarsfield en 1871, se van generando las bases para el crecimiento económico. Pero es todo un tiempo perdido, de 1810 a 1853. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa es una tesis, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el proceso norteamericano. Pongo fechas, como para que quede claro la diferencia. En Estados Unidos hay Constitución Federal en 1787. Y la guerra de independencia, ¿sí? Los colonos norteamericanos, cuando ganan la batalla frente a Gran Bretaña, es en 1783. Pasan 4 años y ellos ya tienen constitución. Y a los siguientes años se va desarrollando todo el Estado, o se desarrolla las instituciones que van a ser la base para todo el crecimiento de la siguiente década. Lo estoy siendo muy esquemático y arbitrario, pero para que se entienda la idea, qué es lo que yo me interesa cuestionar acerca de qué nos pasó acá en Argentina, que desde 1810 a 1853 tardamos tanto en sancionar una constitución y darnos nuestras instituciones. Y no solo 1853, sino que después pasó mucho tiempo en consolidar el Estado Nacional hasta 1880. Punto, año de inflexión donde, según cierta literatura y cierta historiografía, bueno, la Argentina entraría en un periodo de bonanza y prosperidad. 1880, 1929, tratar de ubicarlo. ¿Sí? Eso en un momento me interesa discutir. Entonces, pensemos, tratemos de reflexionar acerca de, bueno, todas las vicisitudes o todas las contradicciones, todos los problemas que tenemos en este espacio de territorio que es el ex virreinato del Río de la Plata,
¿por qué no nos podemos poner de acuerdo para sancionar una constitución? ¿Qué está pasando que no hay un Estado nacional? ¿Hay Estado nacional? ¿No hay Estado nacional? Esas son preguntas que anótense en los apuntes. Che, el 1820, ¿hay Estado nacional? ¿Por qué no hay Estado nacional? Son preguntas que nos van a servir en la exposición. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy presentando? ¿Algún comentario, alguna pregunta o sigo? Sigman. ¿Entiendes? Estoy esperando los ejes. Ese es el primer eje. Vamos al La segundo. génesis del Estado. Sí, sí, esquemáticamente. No es una clase de teoría del Estado, pero sí, todo el tiempo vamos a estar de fondo hablando sobre la constitución del Estado Nacional. El segundo eje son aclaraciones que me gustaría hacer sobre los textos que tienen. Manuela, ¿no? Manuela Otelo. Manuela dijo, yo leí los textos para hoy. El texto de Brienza y el texto de... y el texto de Galasso. Recuerden que esos Abelardo Ramos, Galasso y Brienza son autores de una línea muy concreta de una historiografía. La historia, que la verdad que yo no sé si decir que es una ciencia, me meto en problemas, pero la historia no es unívoca, hay diferentes interpretaciones. Hay una línea, hay otra línea, hay una revisión sobre la línea clásica. La clase pasada yo les hablé de la línea clase, la historia oficial, entre muchas comillas, que es la mitrista, ¿sí? Es más, Mitre es el que dice, che, acá hay que empezar a narrar y reproducir la historia y funda un diario. Miren la importancia que le da a la parte discursiva y simbólica. Y en algún momento, allá por 1920, 30, en función del contexto de época, se empieza a cuestionar esa historiografía oficial y surge el revisionismo histórico, que son un montón de historiadores que van a estar cuestionando lo que dijo Mitre acerca de la historia. Esto es importante que lo tengan, que tomen nota o que lo tengan claro cuando vayan a leer estos autores, porque hay un montón de términos que, bueno, utiliza el revisionismo histórico. Términos como la oligarquía porteña, la dependencia, la periferia, son categorías que utiliza cierta vertiente historiográfica. No es la verdad revelada. ¿Sí? Por ejemplo, en el texto de Galasso, las primeras páginas, bueno, para la visión mitrista, la Revolución de Mayo implicaría un movimiento separatista, antihispánico, que tenía como objetivo el libre comercio. Eso es lo que dice Mitre acerca de esto fue la Revolución de Mayo. Y hay un punto que es en 1809, alguna vez capaz lo escucharon, Moreno fue quien escribió un informe que se llamaba La representación de los hacendados. ¿Y qué es lo que buscaban los hacendados en Buenos Aires en 1809? Libre comercio, libre mercado. ¿Cómo era el mercado en la etapa colonial? Bueno, no era libre. Se comerciaba únicamente con los puertos de España. De Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires con los puertos de España. Originalmente de un puerto a otro puerto y después eso se fue flexibilizando y fueron apareciendo más puertos en España. Pero vamos a decir que el comercio no era libre, sino que había un monopolio comercial español. Después había ciertos flujos de mercancías que iban de forma ilegal. Seguramente un montón de veces se escucharon hablar sobre la forma de contrabando que tenían ciertos comerciantes de Buenos Aires.
¿Está bien? Entonces, en la visión mitrista, el objetivo es el libre comercio y la revolución es antihispánica separatista. ¿Y qué va a decir Galasso? Y bueno, Galasso y el revisionismo histórico que empieza a escribir en 1930 va a cuestionar esa forma de caracterizar a los líderes de Mayo que hacía Mitre, ¿sí? A los grandes nombres de Mayo que hacía Mitre. Y va a tratar de poner sobre la mesa, bueno, además de los hombres de Mayo como Belgrano, como Rivadavia, como Sarmiento, también los sectores populares participan en estos procesos. Y va a empezar a caracterizar, y son los términos que aparecen a lo largo del texto, acerca de Buenos Aires y los intereses de Buenos Aires. Galasso los caracteriza como la oligarquía porteña, que lo único que busca es consolidar una estructura dependiente que pro-británica. ¿Y qué dice Galasso? Bueno, eso pasaba porque hay una carencia, no existe un sujeto que haga una revolución burguesa. Eso lo dice Galasso en el texto, que ese sujeto que no hace la revolución burguesa es una burguesía capaz de llevar adelante el proceso revolucionario. Por lo tanto, el proceso revolucionario, para Galasso y para todos los revisionistas históricos, bueno, vamos a ver un montón de tensiones al interior de ese proceso, pero para Galasso ese proceso lo lleva adelante un sector que representa a la oligarquía porteña, a los terratenientes, que se constituye un sistema de latifundios. Todos estos términos aparecen en Galasso, por eso lo estoy nombrando ahora. Y lo que me interesa es que a ustedes les quede recontra claro que nosotros no queremos decir esto fue lo que pasó. ¿Nos gustan estos autores? Sí, nos gustan. Pero ni siquiera yo diría que estoy tan de acuerdo con la caracterización que se hace. ¿Sí? ¿Vale la aclaración? ¿Se entiende la aclaración que estoy haciendo? Miren, tengo algunos términos que aparecen en Galasso. La visión clásica mitrista. La revolución dirigida por una minoría ilustrada. ¿Quién sería la minoría ilustrada? Bueno, la Ilustración de Buenos Aires, las luces de Buenos Aires, dirigida por una minoría ilustrada buscando un movimiento separatista, antihispánico, dirigido a obtener el libre comercio, bueno, esto se lo dije anteriormente, que tenían un desprecio a los caudillos. Esa es la visión mitrista que Galasso está cuestionando. Para Galasso, el mitrismo entiende a los caudillos, que van a ser grandes protagonistas de nuestra historia más adelante, son el elemento del retraso y son elementos o obstáculos a la prosperidad y al desarrollo de la nación. Y seguramente alguna vez lo escucharon, lo habrán leído también. Sarmiento, Civilización o Barbarie, ¿sí? Ahí está la tensión, la grieta política entre las luces de Buenos Aires y la barbarie del campo. Para no creer que la grieta es de ahora. ¿Vale las aclaraciones? Después tengo algunas más, pero ya quiero pasar de tema, pero por ejemplo, para Galasso, la oligarquía porteña es una oligarquía antinacional. Eso lo dice Galasso, no estamos diciendo nosotros que el sujeto revolucionario de la Revolución de Mayo fue la oligarquía que encima es antinacional, antipopular, conservadora y que expresaba un elitismo porteño. Cuando ustedes lean a Galasso, todos estos son adjetivos. Se dan cuenta que está lleno de adjetivos. Por lo tanto, bueno, que les quede claro que es una forma de entender ese proceso. Lo que sí les voy a decir
es que a mí, yo investigo todas estas cuestiones, me cuesta encontrar autores liberales clásicos que se metan en detalle sobre esto. Me cuesta encontrarlos. Es más, si alguien me podría recomendar un libro sobre esto, mejor, buenísimo. Seguramente todos ustedes están pensando en este momento, yo me voy a dedicar a litigar de qué me estás hablando, flaco, ok, pero tal vez algunos o algunas, o es la segunda carrera que están estudiando, o se quieren dedicar a la academia, y estos temas capaz les llaman la atención. ¿Vale la aclaración del segundo eje? ¿Se está entendiendo? ¿Alguna pregunta mientras tomo un poco de agua? ¿Saben por qué lo digo? Tuve clases, perdón, Dale, Lucía, perdón, te no, interrumpí. yo Les tuve digo, clases de hablen ustedes y esto, me pongo a hablar yo, dale. yo tuve clases de esto y siempre se hablaba de que como el enemigo principal de Mitre era Rosas, también anti-latinoamericano, anti-racista. Mirá, No, Lucía, te voy a decir esto, que en el cuarto eje va a aparecer, y lo toman ahora. El enemigo, si es que existen los buenos y los malos, el enemigo de Rivadavia, ¿saben quién va a ser? Dorrego. Y en la línea del revisionismo histórico agarran de la mano Artigas, Dorrego, Rosas, peronismo. Estoy haciendo un lío, Sigman, sí, ya sé, bueno. Se agarran de la mano, se agarran claro, porque hasta Rosas. en la línea de tiempo es como que lo usan de Ari, esa Sí, sí. manera. el enemigo de Rivadavia es San Martín, claramente. Digo, Pará, no, bueno, esa, en el texto de Brienza se plantea Rivadavia y Dorrego. Olvídenselo del sí, peronismo, porque me metí pero en un lío. es cierto lo de Dorrego, pero es muy puntual en un momento de la historia, pero San Martín es el gran prócer, digamos. Pero está bien, está bien. Dale. Son rivales, Eh, son rivales. Eh, Con eso es suficiente. iba a decir algo, pero me olvidé. Bueno, no importa. Yo puedo compartir pantalla ese. Te pongo como host. Dale, porfa. ¿Listo? Bueno. Y después lo que hace Galazo, que está bueno, está bueno. Lo bueno es que tiene mucha información Galazo, pero es lectura ágil. En la última parte se la hace todo como una radiografía de los sectores de la época. Y ahí los presenta a los godos, a la nueva burguesía comercial, a los hacendados, a la pequeña burguesía y a las fuerzas militares. Estuviste leyendo, ¿eh? Sí, sí, me copé con el revisionismo. No me Pero, acuerdo perfecto eso. ¿por qué me interesa que usted? Porque estamos hablando de cómo nos ponemos de acuerdo para vivir en sociedad de forma organizada. Cómo nos ponemos de acuerdo para constituir un Estado. Entonces, rastremos, identifiquemos en ese momento quiénes son los diferentes sectores y si se ponen o no se ponen de acuerdo. Si creen o tienen los mismos valores y creencias y mismos proyectos o son divergentes los proyectos, los intereses, los valores y entonces eso queremos rastrear para poder pensar si hay o no hay Estado o cuál es la génesis y cuál es la consolidación del Estado. Entonces, por eso es importante que vayan rastreando los protagonistas de la época. Ari, te agrego que también Agrega así lo que ustedes van digas. a descubrir por qué no tenemos ley de coparticipación, porque finalmente de eso se trataba. Y por qué no podemos consolidar una constitución con la que grandes mayorías estemos conformes, porque si se trata de constitucionalismo económico, la coparticipación es el elemento fundamental, se me cortó la imagen, de la unión, digamos, de todas las provincias, y sobre eso todavía no hay acuerdo. Y de hecho eso es lo que podría llegar a la disolución del país. Lo dije. Sí, lo quería decir el profe. No, porque, por ejemplo, Perdón. estuve estudiando el proceso de Yugoslavia, que es un país federal también como el nuestro, y que es parecido en el sentido, en algún sentido, de que no es un país imperialista, en ese sentido es parecido.
Porque Estados Unidos también es un país federal para el caso, pero no podemos comparar con Estados Unidos porque la dinámica es muy distinta. Pero Yugoslavia, que tuvo un proceso de federalismo, nunca se pusieron de acuerdo, en los debates constitucionales explotaron los problemas regionales y termina disolviéndose por otros problemas externos, de su ubicación en el mapa, los nacionalismos. Eso es un problema que nosotros no tenemos, pero digamos, la disolución siempre es una posibilidad, no es que no, no es que estamos indisolublemente unidos como Argentina. Listo. Un comentario al pie y paso a presentar la pantalla para introducirme al tercer eje. Como para que, como para generar algunas preguntas. Si nosotros nos paramos en 1810, en enero de 1810, ¿tenemos Estado? Sí, tenemos Estado colonial. Siempre tenemos Estado. Desde las primeras formaciones estatales, en las primeras civilizaciones tenemos Estado. Ahora, un tipo particular de Estado, el Estado colonial. ¿Cuál era la característica principal? Lo voy a decir de estos términos. En un territorio que era el virreinato del Río de la Plata, que Buenos Aires, Embudo, pasado por Córdoba al norte, Paraguay, llegaba al litoral, era todo eso, era todo el territorio administrado desde Buenos Aires, el virreinato del Río de la Plata, fundado en 1776. Ahí había una centralidad administrativa, con muchas comillas, pero había una centralidad, había un territorio centralizado en 1810. En 1820 pasamos de un territorio centralizado a una desagregación territorial, porque Montevideo está por un lado, porque Paraguay está por el otro lado, porque el norte, en el Alto Perú, está por otro lado, y porque las provincias están todas disueltas, no hay una centralidad administrativa. Abelardo Ramos, que es uno de los autores, a ese proceso lo llama la balcanización en los territorios americanos. Y le da también una carga valorativa y explicativa desde su visión, revisionismo histórico, sobre por qué se da eso. ¿Sí? Pero yo a Abelardo Ramos lo dejaré ahí, pero a ustedes que lo vean. Virreinato del Río de la Plata, grandes territorios, territorios separados en 1820. ¿Qué pasó? Que está alineado a lo que decía Ezequiel. Podríamos pensar que ahí pasó una disolución nacional del Virreinato del Río de la Plata a territorios desagregados. ¿Qué pasó? Paso a compartir para entrar al tercer eje, que es uno de los ejes centrales que quería desarrollar hoy. Entonces, compartir pantalla, pantalla completa, compartir. Acá están viendo un escritorio de un montón de PDF, ¿no? Ujú. Sí. Miren, yo antes tenía esto, y les iba a hablar de todo esto y dije, no, es un montón. Cuando hay mucha información toda junta no se entiende nada. Entonces, ¿qué hice? Hice dos gráficos de este y los llevé acá. A ver si se entiende un poquito mejor. Más fácil este. ¿Qué estamos viendo acá? Nuestro punto de partida, 25 de mayo, primera junta. Nuestro punto de llegada en nuestro primer eje. Constitución de 1819. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, de una centralización administrativa a una balcanización de los territorios. En América Latina, pero particularmente en este territorio de las provincias del Río de la Plata. Solo a modo recordatorio acá les puse, bueno, las primeras instituciones que se van generando en el periodo. Los antecedentes de un poder ejecutivo, los antecedentes de un poder legislativo. Miren que acá tienen la primera junta, la junta grande, los triunviratos y el directorio, el director supremo. A modo de recordatorio, capaz no se acuerdan de memoria las fechas, por eso se las puse ahí, pero vamos pasando de la primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato y el directorio. Y hay algunas diferencias entre un punto y un punto. Ari, Acá hay alguien que está en espera, sí. ¿puedo decir algo de eso?
Sí, Nos estamos viendo doble. sí, porque tengo que aceptar a alguien. Y pero lo podías hacer, bueno, Ahí está. Sí, eso es una cagada que no tiene Zoom. Doble host. Todos esos gobiernos que mencionó Ari, desde el primer gobierno de la primera junta hasta el directorio, son gobiernos que intentan gobernar, valga la redundancia, al conjunto de las provincias que se están formando en el territorio que antes pertenecía al virreinato. Digo, serían lo que para nosotros serían gobiernos federales. Aclaro esto porque se terminan en el punto de llegada del esquema de Ari, que es 1819. Esos gobiernos, esas formas de gobiernos un poco asamblearias y después más verticales con el directorio en una transición, son todos gobiernos federales que intentan reemplazar al gobierno de la monarquía española, que pretende controlar al conjunto del territorio, que si después pones mapa, vemos cuál sería ese conjunto del territorio. Lo digo porque en ese mismo momento se están formando los gobiernos de las provincias, no es que existían anteriormente, sino que es concomitante. Listo, Ari, que lo quería decir. que miren, esto es un mapa de cómo eran estos territorios durante el Virreinato del Río de la Plata. Esto era el Virreinato del Río de la Plata, acá está la Intendencia de Buenos Aires, la Gobernación de Montevideo, Córdoba Tucumán, Intendencia de Potosí. Y esto es una vez pasado 1810. Entonces, cuando Ezequiel decía, bueno, esto es como la forma de un gobierno federal, podríamos pensarlo que, bueno, una vez que estalla la Revolución de Mayo en Buenos Aires, la proyección es constituir un proyecto nacional que incluya a Montevideo, que incluya todos estos territorios, que incluya Paraguay, que incluya el Alto Perú. Algunos se apartan de ese proceso y otros quedan. El caso de Montevideo, el caso de Paraguay, el caso de Alto Perú. Eh, yo acá puse algunos acontecimientos muy importantes para darle una clave geopolítica. O sea, no es casualidad que la primera junta, la Revolución de Mayo, se da en 1810 porque en el mundo estaban pasando cosas, al estilo de que Napoleón entró en España, al estilo que en España se daban un montón de juntas, el juntismo, y en toda América Latina, por este periodo, en 1810, hay una primera junta en Buenos Aires, una primera junta en Chile, una primera junta en Venezuela. Es todo un proceso internacional para darle esa clave. ¿Qué es lo que más me interesa de todo esto? Después ustedes, si tienen un libro que les guste de historia sobre este periodo, lo utilizan. La diferencia entre el Congreso de los Pueblos Libres y el Congreso de Tucumán. Eh, sí, esto es lo que me interesa. En este mapita, ustedes hagan de cuenta que esto está pintado de rojo y azul, pero es básicamente esto. Por ejemplo, el Congreso de Tucumán nucleaba a todos los territorios, vamos a decirle provincias, pero las provincias están en su génesis, es un proceso de formación. Pero para que se entienda esquemáticamente, vamos a decir que el Congreso de Tucumán nucleaba a todas las provincias, Buenos Aires, y Santiago del Estero y las que están para acá arriba, con excepción de estas provincias que se nucleaban a lo que se llama Liga de los Pueblos Libres. Voy a dejar de compartir. ¿Para qué nos sirve pensarlo esto? Bueno, porque acá hay modelos de país, proyectos de país divergentes, diferentes, contradictorios. Y es para un primer punto para rastrear sus diferencias, para identificar la grieta. Che, ¿cuáles eran las diferencias entre el Congreso de Tucumán en cuanto a su proyección, en cuanto a
a su objetivo de constituir una nación y qué es lo que proponía los pueblos libres. ¿Se entiende? Eran proyectos divergentes, contradictorios y diferentes de constituir un Estado nacional. Por un lado, nucleando en el Congreso de Tucumán, tenemos a la conducción de Buenos Aires, y de los pueblos libres tenemos la conducción de Artigas, que como etiqueta podríamos decir el padre del federalismo, pero está Artigas en Montevideo, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Montevideo, y después de Córdoba va y viene. Córdoba a lo largo de la historia va y viene. Se pone la remera roja, es como un peronista radical a lo largo del siglo XX. Así pensemos a Córdoba. Que en el siglo XIX, unitario federal. En el siglo XX, peronista y radical. Y en el siglo XXI podría ser, bueno, no sé, no digo nada por la duda. Pero Estamos... antes de unitario y federal, Córdoba, por ejemplo, no había querido ser parte del gobierno de Buenos Aires. Por su En cercanía, este momento, Córdoba está con Artigas. Pero después se pasa con Buenos Aires, sí, va pero y cuando viene. cuando es la primera junta, Córdoba no quiere participar, porque estaba muy cerca de Lima. Estaba muy cerca de Lima. Si les interesa, después googleen. Che, ¿quiénes eran las provincias que enviaron representantes al Congreso de Tucumán? Y ahí van a estar todas, salvo estas que les mencioné de los pueblos libres. Todas menos Montevideo, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes y Córdoba. Están todas. Entonces ahí hay proyectos de país en pugna. Después pueden recordar la Asamblea del año 13, el objetivo de la Asamblea del año 13, que era darse una constitución. Para 1813 el objetivo era darse una constitución. Se sanciona esa Asamblea del año 13, bueno, constituye el Congreso, que va a tener como objetivo sancionar la independencia, que finalmente se da en 1816. Y un dato de color no menor, que el Congreso de Tucumán, ¿sí? Lo que siempre leemos en primaria, y si alguien fue a Tucumán seguramente lo vio, se da en la Casa de Tucumán, ¿correcto? Luego de unos días, creo que eran 5, pero me puedo equivocar, algunos días el Congreso se traslada a Buenos Aires. Eso ya algo nos indica, ¿eh? ¿Por qué? Buenos Aires quiere que el Congreso, que declaró la independencia y que tiene como objetivo sancionar la Constitución, esté en Buenos Aires. Estamos en 1816, con las tecnologías y la infraestructura de 1816, con lo cual, si el Congreso está en Buenos Aires, es más posible que los intereses de Buenos Aires estén plasmados en lo que se decida ahí. Por ejemplo, Artigas, el líder del Congreso de los Libres, bueno, él decía que el Congreso y la capital no tenía que estar en Buenos Aires, sino que tenía que estar en Tucumán. Dato, como para que se entienda las diferencias. Y después, en el texto de Abelardo Ramos, yo tendría que tener la página para que ustedes la puedan anotar, pero Abelardo Ramos se dedica, la primera parte de su texto, a plantear las diferencias al interior del Congreso de Tucumán y las diferencias del Congreso de Tucumán con el Congreso de los Pueblos Libres. Lo repito para que se entienda. ¿Qué va a decir Abelardo Ramos? Bueno, va a haber diferencias, por ejemplo, en el proceso que se conduce desde Buenos Aires. Una cosa va a ser el proyecto de Saavedra y otra cosa va a ser el proyecto de Moreno. Y ahí también hay una línea que parece que retoman los revisionistas históricos de Moreno, Dorrego, San Martín. ¿Está bien? Abelardo Ramos habla mucho de Moreno, habla sobre el plan de operaciones. Lean, es la primera parte del texto de Abelardo Ramos que estoy describiendo en este momento. Habla de Saavedra y cómo lo define Abelardo Ramos, revisionista histórico, a Saavedra, defensor de los intereses de la oligarquía porteña. Nuevamente adjetivaciones.
que nosotros podemos acordar, pero son interpretaciones que están cuestionando la bibliografía oficial mitrista, ¿de acuerdo? Pueden no estar de acuerdo acerca de esa caracterización de las familias porteñas. ¿Por qué oligárquicas? ¿Por qué antinacional y conservadoras? ¿Está bien? Abelardo Ramos, Saavedra es pro oligarquía, mientras que Moreno, ¿qué va a ser Moreno? Moreno va a ser el representante de la llama revolucionaria, un proyecto americano, un proyecto que quería darse un estado que intervenga en la economía, un estado que haga de industrial, que haga de banquero. Moreno en 1810, en el plan de operaciones está todas esas descripciones. ¿Está bien? Eso lo hace Abelardo Ramos para marcar las diferencias al interior del proceso que arranca en 25 de mayo, las diferencias entre los protagonistas en Buenos Aires. Pero después, las diferencias contra Artigas, bueno, también hay todo un apartado en Abelardo Ramos acerca del proyecto artiguista, que pueden tomar nota. No me voy a entrar en profundidad. Vos, si Ezequiel quiere decir algo, lo puede decir. Pero, ¿cuál es el proyecto de Artigas en líneas generales? En líneas generales. Bueno, constituir, Artigas dice, che, acá hay que constituir una nación, un Estado nacional. Pero no solo que la capital tiene que estar fuera de Buenos Aires. Todas las partes, todas las provincias que incluye la nación, tienen que estar en pie de igualdad. No tiene que haber diferencias. Eso es lo que está proponiendo Artigas. Y de más está decir que la renta aduanera tiene que estar distribuida entre todas. Además, Artigas va a estar diciendo algo sobre la reforma agraria. Esos son como los tópicos generales que uno puede encontrar rápidamente, las diferencias entre Artigas y Buenos Aires. O la oligarquía porteña que no quiere saber nada con la reforma agraria, no quiere saber nada con distribuir la renta del puerto. Y ahí tomen nota que acá estamos hablando del elemento en disputa que es la renta al puerto. ¿Quién gestiona el puerto? Gestionar el puerto es gestionar mucha plata. No solo es gestionar mucha plata, sino también tener el control de qué mercancías entran y cuáles no. Entonces eso es un instrumento de gobierno muy importante. Pero también para que anoten en sus apuntes, che, ¿y por qué es importante tener plata? Que parece obvia la pregunta o la respuesta, pero es el gran conflicto en 1810 y hoy en día. Porque hoy en día estamos hablando de coparticipación y estamos hablando de plata. Decía algo si querés. Sí, Levantaste. no, bueno, si hay que caracterizar de alguna manera a los autores que estás mencionando, para que los chicos puedan tomar nota, pueden pensar que Saavedra es más fisiócrata en algún sentido, aunque defiende, escuela, ¿no escucharon hablar de la escuela fisiócrata? La libertad de precios, básicamente de los granos, era una de las corrientes económicas de la época, ¿sí? Y tal vez Saavedra, asociándose con los sectores, con algunos sectores que habían estado privilegiados durante el periodo del virreinato, pero que querían comerciar con Inglaterra, tiene esa visión que sería la línea fisiócrata. Y después Mariano Moreno se parece en algún sentido a la visión antes monárquica, que es la visión mercantilista como visión económica, como escuela económica de pensamiento, que está más relacionada con el Estado como gestor. En el caso mercantilista de la monarquía era la monarquía recaudando para sí misma, ¿no? Recaudar todos los impuestos posibles para engrandecer a la corona. En el caso de Mariano Moreno, no, pero sí hay una idea, Mariano Moreno, como Ari recién estaba destacando, que Mariano Moreno explica en el plan de operaciones, que tenía que ver con el rol de un supuesto Estado que nacería en la economía, en la industria, que hiciera de banco, y hay una línea que tiene que ver con un rol activo de el reino que ahora pasa a ser el Estado, ¿entienden? Cosa que en Saavedra no hay. Y en Artigas, que es una línea tal vez diferente, que rivaliza con Mariano Moreno, no son amigos, de hecho pelean en algún momento. Artigas era más, vamos a llamarlo, popular,
porque más allá de la participación del Estado en la economía, lo que prima entre las ideas de Artigas es la idea de la igualdad y sobre todo la igualdad en la propiedad y no en cualquier propiedad, en la propiedad de las tierras. Y Artigas lo que promueve en su ley de tierras, un reglamento de tierras, era distribuir las tierras entre aquellos que no las poseían. Y eso lo hacía un poco más radical todavía, ¿sí? Que las ideas de Mariano Moreno y mucho más que las de Saavedra. Se los cuento así como para que vean que en estos personajes, que son personajes históricos muy importantes en el proceso de formación de lo que van a ser los estados, el estado argentino o el estado o Uruguay, en el caso de Artigas después, en el Río de la Plata, son los personajes importantes que encabezan proyectos divergentes y que son aquellos que piensan un modelo de, bueno, estado, de nación o un proyecto de país. Por eso lo estamos destacando, porque entre esos autores se debaten un poco las ideas y las provincias que adhieren a uno u otro proyecto lo van a hacer en función de los intereses de los representantes de esas provincias. No es lo mismo para una provincia, digamos, que esté cerca del Paraná, como por ejemplo puede ser Corrientes o Santa Fe, o Córdoba, que es otro tipo de provincia, que está más lejos del Paraná, el proyecto al cual van a adherir, ¿sí? Y no quiero más profundizar en esto, pero sí caracterizar a los tres personajes que estuviste mencionando, Ari. Ya está, no quiero mezclar más, dije esto. No, está bien. Igual, yo estoy, perdón, que diga esto. En cualquier momento me tocan el timbre. Estoy esperando un pedido de Mercado Libre, así que apenas escuches el timbre, tomás la posta vos. No, y a mí me está Compré unos pasando que, ¿sabes parlantes por qué? Bluetooth y me Mira, vos están me decís, pero por yo me llegar. distraje porque me están tocando el timbre en mi casa, entonces me perdí lo que estaba diciendo y dije no hablo más. Bueno, en cualquier momento tocan el timbre y seguís vos. Bueno, yo mientras voy a abrir que Eh, me están tocando el timbre a mí, perdón. Esto es el problema de dar Dale, clases virtuales también. dale. Eh, ¿Qué es lo que qué es lo que a mí me interesa? Porque claramente nosotros tenemos muy presente que esto es historia, no queremos entrar en el detalle histórico, Saavedra, Moreno, Larrea, Martín Rodríguez, San Martín, eso lo estudié hace miles de años. Pero que se entienda el desarrollo que nosotros le queremos dar para llegar a hablar de coparticipación. Entonces, que se entienda que nosotros estamos rastreando en los protagonistas en un momento específico las diferentes formas de entender cómo constituir un Estado nacional, ¿sí? La proyección nacional, a partir de las definiciones que dimos anteriormente sobre Estado. Entonces, en esa constitución o esa génesis del Estado hay un montón de aspectos que se tienen que discutir. Por ejemplo, bueno, ¿qué se hace con la plata del puerto? ¿Se la reparte entre todos o no? Che, ¿qué se hace cómo se van a tomar las decisiones? ¿Centralizado en un lugar o las decisiones se toman entre todos? Esquemáticamente lo estoy diciendo. Por eso arrancamos por la génesis del Estado Nacional. Y fíjense que a lo largo de este periodo de 1810 a 1819, hay ahí dos proyectos en disputa. El que representa el Congreso de Tucumán y los pueblos libres. Voy a compartir pantalla para pasar al último eje. Quiero decir algo más. Si dijimos esquemáticamente que el Congreso de Tucumán, que arrancó en Tucumán y después se trasladó a Buenos Aires, donde estaban plasmados los intereses y los proyectos, las visiones que tenían los propios porteños, pero tratando de tener una ascendencia nacional. Bueno, el punto de llegada del Congreso de Tucumán es la Constitución de 1819. De la Declaración de Independencia de 1816, el Congreso que sigue sesionando luego de la independencia, que se traslada a Buenos Aires, se pone como objetivo darse una constitución
para organizar el país en torno a una constitución nacional, porque se busca un proyecto nacional, se busca constituir un Estado nacional. Y el punto de llegada de este Congreso es la Constitución de 1819, que la van a encontrar por todos lados como una constitución unitaria. ¿Por qué unitaria? Porque va a tener una forma de gobierno centralizada. ¿Sí? Es más, si ustedes googlean la Constitución de 1819, en ningún artículo aparece la forma de gobierno republicano ni federal. ¿Sí? No se hace mención a una forma de gobierno republicana. Esquemáticamente voy a decir eso, que la Constitución de 1819 es el resultado de todo el proceso del Congreso de Tucumán. ¿Cuál es el problema con esta Constitución de 1819? Que no están todos de acuerdo con ese proyecto nacional. No están todos de acuerdo. ¿Quiénes no están de acuerdo? Bueno, los que se nucleaban en torno al Congreso de los Pueblos. ¿Tengo que seguir yo? Seguí con. Sí, dale. ¿Quiénes no están de acuerdo en torno? Es difícil retomar el hilo, pero lo sigo. ¿Quiénes no están de acuerdo en torno a la Constitución del 19? Las provincias que están al borde del Paraná, básicamente. Y aprovecho para preguntar si están entendiendo lo que está explicando Ari. ¿De qué está hablando? A ver si entienden bien de qué está hablando. O sea, serían las de los pueblos libres, Sí, pero ¿no? ¿qué es lo que está tratando de explicar más o menos Ari en estas clases? ¿Se advierten cuál es la lógica? ¿Qué? A ver si están. ¿Qué está tratando de explicar? ¿Cuál es? Y la conformación del Estado, el conflicto que hubo a lo largo de esta conformación. Pregunto, Y la brecha que existe desde los inicios de que se constituyó como Estado, digamos, y que persiste hasta el día de hoy, pero se manifiesta de otra forma, mm, o sea, si yo pregunto, ¿por qué no hay ley de coparticipación? ¿Ustedes qué responderían? por falta de consensos. Bueno, y tenemos que ir a los orígenes para advertir la falta de consensos. ¿Entienden? Entonces lo que estamos explicando acá, de alguna manera, si se me va la imagen, pero estoy, ¿eh? Lo que estamos explicando es la formación de los diferentes sectores provinciales que se constituyen en el periodo de la formación del Estado argentino. No es que, es cierto que repetimos que las provincias anteceden a la nación, pero en la formación, en la génesis, es un proceso simultáneo. No es que estaban las provincias y un día decidieron constituir una nación. Ay, qué lindo, vamos a juntarnos todas para constituir un país. No fue así. Entonces, lo que está tratando de explicar Ali en este primer proceso que va de 1810 a 1819 es cómo, al mismo tiempo que desde Buenos Aires se está intentando lograr un proyecto de unificado, centralizado en Buenos Aires, al mismo tiempo las diferentes regiones forman provincias, ¿sí? Que tienen sus propios intereses. Eso es lo que está tratando de explicar. Entonces, cuando él decía que el Congreso de Tucumán o que la Asamblea del año 13 desencadenan en la Constitución de 1819 y después aclara, pero no están todos de acuerdo, lo que está queriendo decir es que, por un lado, hay un proyecto nacional que intenta imponerse al resto de las regiones y hay un montón de regiones que se han constituido y se han dado entidad a sí mismas y se reconocen como provincias y dicen, che, nosotros no estamos de acuerdo con esa constitución. No lo dicen amablemente, lo van a decir a través de la guerra, que es lo que va a ocurrir finalmente en la batalla de Cepeda 1820, que va a terminar con esa constitución de 1819, que es una constitución que no va a tener proyección, pero que lo que nos está insinuando es cuál es el interés de Buenos Aires respecto del conjunto del territorio. ¿Y por qué lo está explicando Ari en ese momento? Porque nos traslada a la actualidad, porque esa persistencia que sigue teniendo Buenos Aires por sobre el resto de las provincias, en algún sentido o en varios, sigue existiendo. ¿Eh?
si comprenden esto que estamos diciendo, esa asimetría que existe entre Buenos Aires y el resto de las provincias, ese interés que hay por lo que pasa en Buenos Aires o en Capital respecto al resto de las provincias, están en el origen, tienen que ver con el control del puerto, con el flujo de las mercancías. ¿M? Y por eso es que Ari está diciendo qué es lo que pasa con esa constitución. Y Ari decía, y ahí te dejo retomar la posta de vuelta, ¿qué problema tenía esa constitución? Eso fue lo que preguntó. ¿Qué problema tenía esa constitución que no hablaba de republicanismo? ¿Qué pretendía para el conjunto de las provincias esa constitución? A ver si saben. ¿Cómo es nuestra constitución respecto de las provincias hoy, la actual? ¿Qué dice? ¿Los gobernadores tienen autonomía? ¿Las provincias tienen autonomía? Sí, 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 son autónomos. ¿Y qué implica que dic- tengan dic- autonomía? dictan su propia constitución, Exacto. Es todo, algo, Se todo es algo de dicta. reservan la los facultad. poderes no delegados de la nación. ¿Y qué decía la constitución del 19? Que se centraba el poder en uno solo. Que el poder estaba en Buenos Aires, no tenían esa autonomía las provincias que tuvieron después. Por eso esa constitución, no solo por eso, pero uno de los grandes motivos va a ser este, esta constitución no preveía la autonomía de los gobiernos provinciales. Los diferentes intereses de los dirigentes provinciales, sean políticos o no, no importa acá la distinción, si eran los dueños del territorio, si los esclavos que tenían, sus fábricas, sus tierras, lo que tuviesen, tampoco estaba tan desarrollado el territorio, no estaban de acuerdo con que Buenos Aires centralizara el poder porque tenían pretensiones de autonomía y de un proyecto propio. Y además les voy a contar algo que dice Abelardo Ramos, ya ahí ya te dejo. Abelardo Ramos dice, que en realidad lo dice Alberdi, no lo dice Abelardo Ramos. Alberdi dice, como tucumano que era, que Buenos Aires quiso tomar el control que tenía Madrid sobre el resto del territorio. Y dice, no, perdón, no lo dice Abelardo Ramos, lo cita Alberdi. Alberdi, que era liberal, pero que era tucumano. Entonces era un rara avis en algún sentido, porque era liberal, pero defendía el interés del territorio del cual él era originario. Y decía, ¿qué es lo que quiere hacer Buenos Aires? Quiere reemplazar a Madrid como cabeza del virreinato. De hecho, Saavedra tenía pretensiones de ser rey y establecer una monarquía. No era una cosa locada. En el mundo todos los gobiernos eran monárquicos, no era algo raro pensarlo, ¿sí? Pe- Pero ese era el modelo. Y eso las provincias no lo van a aceptar. Y esa tensión, de diferentes formas, va a manifestarse hasta hoy en día, pasando por los diferentes gobiernos que hubieron en Buenos Aires. Roca, Perón, Rosas, cada uno con su impronta fue importante para el resto de las provincias. Ya estaría ahí, seguí, ya está. Seguí con el Un 19. comentario, porque esto también lo vamos a ver en el periodo que se abre, que no lo vamos a terminar ahora por un tema de tiempo. No es que es Buenos Aires contra el resto, porque recuerden que en el Congreso de Tucumán estaban los representantes de Salta, de Santiago del Estero, y ellos estaban de acuerdo con que se centralicen las decisiones en Buenos Aires, por diferentes circunstancias que podríamos decir en Salta, debido al cambio de la estructura virreinal por la nueva estructura que se arma, ¿sí? Con origen en Buenos Aires, con exportación de cueros, no importa, espero que se entienda, pero no importa. Yo lo que quiero decir es que puede que haya territorios, provincias que estén de acuerdo con Buenos Aires. No es Buenos Aires contra el resto. El tema es que la Constitución de 1819 no tenía el consenso y el acuerdo de todas las provincias. Tal vez sí de Santiago, también, tal vez sí de Córdoba, tal vez sí de Salta, pero no de Santa Fe, de Entre Ríos, de Corrientes, importantes provincias con fuerzas, con capacidades productivas, fuerzas militares que le podían disputar lo que hacía Buenos Aires. Eso me gustaría dejarlo claro porque también va a pasar lo mismo a lo largo del periodo que se abre en 1820. No es Buenos Aires contra el resto, es
diferentes fracciones al interior de todas las provincias para ver cómo se acomodan en un proyecto nacional. Para que se entienda, unitarios y federales había en Buenos Aires, había en Córdoba, había en Salta. No es Buenos Aires, los unitarios contra las provincias que eran federales. No era así. ¿Correcto? O por lo menos a mi interpretación eso quería aclararlo. Y en los últimos 10 minutos presentar el periodo que viene también con una línea histórica, que es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede y por donde vayan con la lectura. Vuelvo a compartir que es la segunda parte de esa línea histórica enorme que tenía, que la separé en dos. El tercer eje, que era 1810-1819, Constitución en abril, Batalla de Cepeda. En la Batalla de Cepeda es febrero, o sea, al poco tiempo de la Constitución. Luego de una batalla, tomen nota si quieren, siempre que hay una batalla hay un tratado posterior. Revolución, Constitución de abril. Este era el tercer eje. Y acá el mapita lo tenían en colores, los diferentes proyectos. Este sería el último eje, que sería las autonomías provinciales, que arranca luego de Cepeda y finaliza en 1853. Todo este proceso, todos estos años, tienen, no quiero decir esta frase porque es decir un montón y no decir nada, pero de 1820 a 1853, en el texto de Hernán Brienza, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Bueno, los dos proyectos de país terminan en Cepeda, tanto el proyecto de nación que buscaba el Congreso de Tucumán como el Congreso de los Pueblos Libres, que por otros factores también cae, porque cae Artigas, porque Montevideo estaba en guerra con Brasil, porque pasaban un montón de cosas. Vamos a decir que esas dos aspiraciones a un proyecto nacional caen. Por lo tanto, si no hay un proyecto nacional que nuclee a todos, están todos los territorios por separado. Eso es lo que se define como Felipe Piña lo describe como la anarquía del año 20. Las autonomías provinciales. No hay un Estado nacional que incluya a todos, entonces hay territorios provinciales que se tienen que consolidar también. No es que los estados provinciales ya están consolidados. En paralelo se tienen que ir consolidándose. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en 1820? No tenemos Estado Nacional. Después de Cepeda se cayeron los proyectos nacionales, no tenemos Estado Nacional. ¿Qué tenemos? Estados provinciales que se quieren ir consolidando. Y en cada territorio provincial va a haber sus líderes, sus caudillos, que van a tejer alianzas para ver si hay aspiraciones a un proyecto nacional. Porque la aspiración de tener un proyecto nacional no termina en Cepeda. ¿Sí? Va a haber otros grandes líderes que van a decir, che, constituyamos un Estado nacional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces ahí en el texto de Brienza, yo lo decía que, solo porque ustedes tienen para leer el texto de Brienza pone ahí Rivadavia contra Dorrego. Rivadavia contra Dorrego, las diferencias en cuanto a las aspiraciones de poder concretar y consolidar un proyecto nacional. Y eso es lo que va a pasar de 1820 a 1853. Estados provinciales y cómo se van a ir alineando o no a diferentes proyectos que buscan darse un Estado nacional. Me faltan 5 minutos, pero me gustaría decir algo que aparece en el texto de Brienza que está buenísimo. Que es en la página 17. Hasta acá, la segunda línea histórica, que sería el cuarto eje. ¿Se entiende cómo es la evolución? En la línea histórica había una frase que decía, si hay militarización, no hay Estado nacional. Ahora lo puedo decir. ¿Por qué? Si hay militarización, no hay Estado nacional. Porque un Estado nacional implica el monopolio legítimo de la violencia. Que haya un ejército profesional y permanente y que pueda tener el control sobre todo el territorio nacional. Si hay muchos ejércitos,
Santa Fe tiene su ejército, Buenos Aires tiene el suyo, Salta tiene el suyo. Bueno, hay militarización, no hay Estado Nacional. ¿Se entiende esa frase? Entonces, las provincias buscan consolidar su Estado provincial y evidentemente aquellos territorios, aquellas provincias con mayores capacidades fiscales, con mayores capacidades productivas, van a tener la posibilidad de tener mayores capacidades militares. O sea, quien tiene más plata va a tener más ejército. ¿Sí? ¿Y quién creen que tiene más plata entre 1820 y 1853? De las provincias que quieren desarrollar sus estados provinciales. ¿Quién tiene más plata? Buenos Aires, ¿Qué se les... ¿Por qué Buenos Aires? por el puerto. Entonces, el puerto para Buenos Aires es una fuente muy importante de plata, recursos fiscales, impuestos, plata. Y con plata se expande la frontera agrícola y la frontera productiva en Buenos Aires. Y si se expande la frontera productiva, se generan mayores recursos. Y si se generan mayores recursos, se generan mayores capacidades estatales del Estado de Buenos Aires. Por lo tanto, estamos hablando de autonomías provinciales, pero estamos diciendo que hay una que de hecho hay mucha simetría entre una y el resto. Va a haber otras que le van a decir, che, mirá que acá estoy también, guarda. ¿Sí? ¿Se entiende? No es lo mismo Buenos Aires que Salta en términos de capacidades estatales. Pero Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes no se quedan atrás. Entonces ahí va a haber una disputa entre Buenos Aires, las provincias del interior, las provincias de la zona mediterránea. Todo eso va a pasar de 1820 a 1853. Esto igual lo voy a retomar la próxima, pero se entiende lo que estoy diciendo. Y para finalizar, me gustaría dejarles una lectura de una página del texto de Brienza para pensar. Está bueno hablar del pasado, pero también hablamos del presente. Voy a compartir pantalla. Lo tengo a mano. El texto de Brienza es El Loco de Rego en la página 17 y 18. Como les decía anteriormente, Brienza habla de Rivadavia y de Dorrego. Habla de las diferentes proyecciones nacionales que tienen los protagonistas. Rivadavia tiene un proyecto de país y Dorrego tiene otro proyecto de país. Y está buenísimo porque miren lo que dice acá. Estamos en 1824. Estamos en un contexto donde hay un Congreso General que tiene como objetivo darse una constitución. Aparecía en la línea histórica. Acá, estamos por acá. 1824, Congreso General, y en 1826 tenemos una constitución. Unos meses después de que Rivadavia emprendiera su viaje hacia el primer mundo, su principal adversario político, Dorrego, subía la escalerilla de una carroza en dirección opuesta. Dos países se divorciaban y simbolizaban también la división de dos dirigentes. Un liberalismo miraba a Europa, otro liberalismo se sumergía en la América profunda. Nuevamente, revisionismo histórico, Brienza se ubica ahí. Esto es lo que a mí me gusta que tomen nota. Manuel Dorrego no iba al norte solo a entrevistarse con Bolívar, sino también a tejer un acuerdo con los principales referentes de las provincias argentinas. Ya en su camino de ida había compartido pareceres y accionares políticos con Bustos, con Quiroga, y ahora, en el viaje de regreso, se dirigía a entrevistarse con el santiagueño Ibarra, relación que le iba a abrir las puertas del Congreso Nacional Constituyente en proceso de formación en Buenos Aires. Sigan leyendo, es página 17-18. ¿Qué está haciendo ahí Dorrego en 1824 en el marco del Congreso General que va a tener como objetivo darse una constitución? ¿Qué está haciendo Dorrego? Está tratando de construir una base material, alianzas sociales para poder sostener y poder materializar su aspiración nacional. Dorrego se junta con los diferentes caudillos, los gobernadores de las provincias, y va y habla con el caudillo de Salta, y va y habla con el
caudillo de Santiago del Estero y dice, che, mirá, Rivadavia es una locura, lo que está diciendo Rivadavia, el proyecto de Rivadavia, y va tejiendo alianzas para tener una base material, para poder tener una proyección nacional. Después mencionan a Bolívar para darle una clave geopolítica. No solo es cuestión de construir el consenso interno, sino también tener una pata internacional. Y así se construye un proyecto nacional o un proyecto que tenga aspiraciones de ser nacional y que pueda concretarse. Está buenísima esa parte que narra Brienza y que sigue en la página 18, pero por cuestiones de tiempo acá la corté. Entonces, cuando lean a Brienza, léanlo en la clave de, acá estoy comparando a Rivadavia y a Dorrego, diferentes aspiraciones de constituir un Estado nacional. Que evidentemente algo pasa y hay una Constitución Nacional de 1826, que tiene los mismos problemas que la Constitución de 1819. Evidentemente no tiene un consenso entre todos los involucrados. Y después podría seguir y hablar de Lavalle, de Dorrego y de Rosas, pero eso les pediría que terminen de leer a Brienza. Y en todo caso, después, la clase que viene, esto no se trata de meternos en las personalidades de cada caudillo, en las particularidades de cada territorio, sino que a ustedes les vaya quedando claro, bueno, cómo nos ponemos de acuerdo para constituir un Estado nacional. ¿Sí? Eso de cómo nos ponemos de acuerdo para organizarnos y constituir la vida social organizada. Entonces, la próxima clase podemos retomar algo de acá. Si hablamos de Rosas, nos vamos a ocupar mucho tiempo, pero también yo le voy a dejar un texto bien clásico, bien académico de el federalismo, ya que estamos llegando a 1853, y otro texto de dos politólogos sobre la génesis y el origen del federalismo en Argentina, como para seguir abordando de 1853 en adelante. La próxima clase o la otra tenemos que llegar a 1880 para ahí tener Estado Nacional consolidado y el modelo agroexportador, Roca y la potencia y esas cosas. Por lo menos hasta lo dicho, hasta Dorrego y Rivadavia. Dudas, preguntas, reflexiones. Insisto con esto, está bueno el canal de Piña, pues son videos, imágenes, y traten de leer la bibliografía que nosotros le damos como para poder intercambiar un poco más y reflexionar sobre algunos puntos más concretos. Pero a líneas generales esta es la idea que yo quería desarrollar, estos 4 ejes. Espero que se haya entendido. No sé si alguna pregunta más o podemos cortar. Qué miedo que no nadie dice nada. Ari, lo retomás la vez que viene, dale. Preguntando por los 4 ejes. Bueno, nos vemos la próxima. Yo les subo bibliografía para la próxima clase. Chao, Gracias, profe. Chao, Gracias. gracias. Pasame el host, Ari. A ver. Fíjate.